Muchas gracias, amigos y amigas de la TV Legislativa. Nos encontramos en el despacho de la diputada María Marta Carballo, de la fracción de la Unidad Social Cristiana, con quien vamos a conversar un tema muy importante que tiene que ver con la crisis de especialistas de la Caja Costarricense del Seguro Social. Muy buenas, doña Marta. Muchas gracias por darnos este espacio y que usted le rinda cuentas a todos los costarricenses sobre este tema. Sí, no, más bien agradecerles a ustedes la invitación. Me parece que es importante hablar del problema de listas de espera que tanto les afecta a todos los costarricenses y poder determinar de dónde nace el problema y cuáles podrían ser las posibles soluciones. Diputada, usted es miembro de la comisión que investiga las presuntas irregularidades en la Caja. Hemos visto que ha estado muy brevemente sobre las causas. ¿Usted cree que exista un conflicto de interés en este problema de los especialistas? Sí, bueno, primero, antes de entrar un poquito más en detalle y ver esos aspectos que usted me consulta, me parece importante indicar cuáles son los posibles problemas, o por lo menos lo que yo percibo dentro de las diferentes audiencias que hemos tenido y lo que he estudiado del tema. Llevo muchísimos años estudiando este tema, también porque tengo un proyecto de ley que viene a dar una solución a la situación. El problema de la planificación y el problema que existe con esta proyección clara. Se le preguntó ayer a don Juan Carlos, el director del CENDEIS, ¿cuál es la necesidad concreta de especialistas en la Caja? No tienen ese dato concreto. Entonces, aunque suene increíble, el centro encargado de solicitarle al posgrado de la UCR, necesitamos que nos formen tantos especialistas, no tienen como esta proyección a mediano y largo plazo. Y formar esos especialistas no es de la noche a la mañana, dependiendo de la especialidad, requiere 4, 5, 7, 10 años en algunas especialidades que son un poco más críticas. Entonces, el problema de planificación por parte del CENDEIS y de la Caja es un problema. Otro problema gravísimo que hay, y que ahí es donde puede haber un tema de conflictos, y es el tema de la formación de especialistas. El día de ayer estuvo acá el doctor Araya, que es el director del posgrado, dando un poco cuentas de lo que se han hablado en las audiencias anteriores sobre la resistencia que existe en muchas oportunidades por los comités de especialistas para formar en sus propias especialidades. Y ahí hay un tema que sí hay que seguir como estudiando, hasta la palabra puede sonar un poco fea, pero escarbando, claro, qué es lo que hay. Por ejemplo, déjenme mencionarles el caso que se dio en el 2019 con la formación de oftalmólogos. El CENDEIS le indica al posgrado de la Universidad de Costa Rica, necesitamos que formen 20 oftalmólogos. Y el posgrado, el comité, está el posgrado, pero luego está el comité de especialistas por cada rama, el comité de especialistas de oftalmólogos, de ginecólogos, de otorrino, ¿verdad?, de ortopedia, que ellos son los especialistas, pero también son los docentes que forman a los residentes o médicos generales que quieren especializarse. Este comité le dice el posgrado, nosotros no vamos a formar 20, vamos a formar solo 10. Entonces el posgrado le indica que se necesitan formar 20 especialistas porque es la necesidad que tiene el país de oftalmólogos. Y entonces ellos dicen que no, y su manera de presionar es renunciando. Entonces renunciamos, ¿verdad? Entonces aquí se deja entrever cierto manejo que tienen los comités de especialistas en cuáles especialidades son las que se forman. Lo otro preocupante es que ellos se justifican en la capacidad instalada. Entonces, cuando les preguntamos, ¿existe un estudio técnico que me diga que realmente no hay capacidad instalada para formar, vengamos a este caso que estoy comentando, oftalmólogos? No hay un estudio. Entonces, como el CENDEIS, sabiendo que desde hace muchísimos años los médicos especialistas justifican el tema de capacidad instalada para no formar más especialistas, no ha hecho un estudio técnico para saber si es real. Por otro lado, entonces, traemos a la mesa, y es cierto que no se forman oftalmólogos en el Hospital Calderón Guardia, un hospital clase A, un hospital con la especialidad, un hospital con quirófano para oftalmología. No se forman oftalmólogos en el Hospital Calderón Guardia. Entonces, la capacidad
de la institución no está topada. Pero reconocen ellos mismos que sí hacen falta especialistas. Bueno, eso es muy curioso y eso me pareció muy positivo, por lo menos, que el día de ayer tanto don Juan Carlos del CENDEIS como el doctor Araya del posgrado reconocieran, porque vergonzosa y lastimosamente aquí ha venido el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas en la figura del doctor Quesada, que fue el que lo externó, a decir que Costa Rica no necesita especialistas. Entonces, cuando uno ve datos como estos, que cirugía general esperan 48.555 costarricenses por una cirugía y esperan alrededor de 514 días, oftalmólogos, citas en oftalmología, 34.000 costarricenses que esperan alrededor de 200 días, y aquí puedo seguir mencionando, dicen que no hacen falta especialistas, uno realmente se le encienden todas las alarmas de preocupación. Claro. Tercer problema, entonces estamos hablando de la falta de planificación, el problema en la formación y después está el problema de la retención de especialistas. Entonces, para que quienes nos escuchan entiendan un poco el detalle de eso, que es muy técnico, los médicos generales que optan por formarse y hacerse especialistas, a esto se les llama residentes, ellos firman un contrato de retribución con la caja. Entonces, ellos se forman en la caja. Mientras ellos se forman, ellos tienen dos sombreros. Son estudiantes, pero también son médicos. Reciben salario y se van formando, ¿verdad? En paralelo. Ellos firman un contrato de retribución y le dicen a la institución, nosotros le vamos a dar 3 años de servicio a la institución, donde la institución requiera a ese fisiatra, a ese ginecólogo, ahí va 3 años. Si el médico especialista no quiere darle ese servicio a la caja, paga una suma dependiendo del salario de este médico, pero que oscila entre 5, no más de 10 millones. Que si este médico especialista se va al hospital privado, a la empresa privada, ese monto lo hace con una o 2 cirugías. Un par de meses. No par de meses. Ni par de meses, con unas cuantas cirugías y unas cuantas atenciones. Hoy usted paga entre 70 y 90 mil colones la cita con un especialista en el sector privado. Y unas cirugías, tiene el dinero, paga los 5 millones a la caja y me fui. ¿Qué ha hecho la caja con respecto a esto? Nada. Siguen pagando el mismo monto de penalidad por no quedarse en la institución. Pero entonces resulta, vea dónde viene el dato que causa mucha preocupación. El mismo subdirector del posgrado es el mismo presidente del sindicato y que también forma parte del colegio de médicos. Entonces, por aquí no formo, por acá peleo para que el contrato de retribución no cambie y por acá evito que se incorporen médicos que vienen de afuera. Entonces, es una crisis tan grande la que existe, que tiene tantos aspectos que hay que resolver, que realmente si no se encienden las alarmas, si los diputados no vemos que aquí está sucediendo algo grave y si también los jerarcas de la institución no meten mano de manera seria en esto, yo no veo buenos resultados en muy poco tiempo porque viene un porcentaje importante de médicos especialistas que se van a pensionar. ¿Cuál es la proyección del CENDEIS con respecto a esta sustitución? No hay. Entonces, sí, una gran preocupación. Diputada, queda en evidencia que hay un verdadero conflicto de intereses en este tema de los médicos. Con lo que usted me está diciendo, médicos que forman a los médicos, que son miembros del Colegio de Médicos y que también son miembros activos del sindicato. Yo no encuentro una razón por qué los médicos especialistas resisten a formar más médicos. O por qué el Colegio de Médicos no facilita el ingreso no hablemos de extranjeros, hablemos de costarricenses que por este problema que hay, que cuesta tanto estudiar aquí en especialidad, se van afuera. Y cuando vienen, ese es otro problema, que creo que requiere otro programa para poder, otra entrevista para poder ahondar en ese problema. O sea, son muchas las situaciones que se dan. No le puedo decir la cantidad de correos que tengo que me han llegado de médicos especialistas que se fueron a formar afuera, que les han hecho la vida imposible para poder colegiarse y poder trabajar, o de médicos generales que no ha existido manera que puedan entrar a hacer la especialidad.
Entonces, cuando nos dicen, no, que hay plazas vacías, porque ese es otro tema, el CENDEI se da el lujo de dejar plazas de especialistas vacías porque no encontraron ningún médico que calificara, cuando tenemos 9.500 médicos generales intentando especializarse. Diputada, lo más serio también es que a esta administración y a ustedes como diputados y diputadas les queda un año, tal vez un poco menos. Usted ya decía que hay un proyecto de ley que está por ahí. Ayer se aprobó un proyecto en la Comisión de Jurídicos que excluye la Ley de Empleo Público a todos los de la Caja Costarricense de Seguro Social en poco tiempo. ¿Qué solución le da a esto, diputada? Ese proyecto que se dictaminó ayer no soluciona este problema. El problema aquí se soluciona formando más especialistas, teniendo una planificación clara por parte de la Caja y cambiando el contrato de retribución de los médicos especialistas. Si no se tocan y se abordan esos tres ejes y, bueno, también otro aspecto importante es fortalecer la atención de los EBAIS, porque la mala atención o la no tan exacta atención en los EBAIS hace que los médicos generales todo lo refieran a especialidades. Eso también hace más grande las listas de espera. Pero son varios problemas que yo puedo hablar: planificación, formación y retención. En 10 segundos, ¿cómo evitar ese conflicto de interés que los que forman a los médicos son miembros del colegio y miembros del sindicato? ¿Cómo evitar eso, diputada? Bueno, eso habría que legislar sobre eso y hacer esa prohibición. Sin embargo, bueno, aquí todo es un problema porque todo es inconstitucional. Aquí todos los diputados, cuando quieren poner orden, todo dicen que es inconstitucional, pero sí creo que toca plantear la posibilidad de regularlo. Esperemos a ver qué pasa el próximo martes con la comparecencia del jefe de cirugía Calderón y el del sindicato. Muchísimas gracias. Era la diputada María Marta Carballo de la fracción de la Unidad Social Cristiana con quien conversábamos temas referente a la crisis de los especialistas. Continuamos con más información en la TV Legislativa.